Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bendecidas? Bien, continuamos con nuestra serie, la unidad familiar, con el tema número 3 y se llama En unidad con los hijos. ¿Cuántos tienen hijos? En unidad con los hijos. Pero vamos a establecer precisamente los fundamentos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos honor, gloria y reconocimiento en todas las cosas. Sí, mi Señor, ayúdanos en esta mañana, abre nuestros sentidos espirituales para que podamos entender. Dirígenos, Señor, a través de tu Espíritu Santo y cumple tus propósitos en cada familia aquí presente. En el nombre de Jesús. Amén. Para que podamos hablar de unidad con los hijos, es importante establecer el orden. El vínculo perfecto en la pareja es Cristo. Recuerdan que hablamos sobre este vínculo, ¿verdad? Dios es el que une al matrimonio. Cuando cada parte del matrimonio reconoce el orden de Dios, se establece el vínculo perfecto. Primera de Corintios 11:3 nos habla precisamente de ese orden. Y dice así: pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Por lo regular, se enfatiza mucho que se mantenga el orden en relación con la esposa, a que reconozca la autoridad del varón. Primero, debemos enfatizar el orden establecido por Dios. Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón debe de sujetarse a Cristo, pero en amor. Y seguir sus lineamientos. Repito, el varón debe de sujetarse a Cristo, pero en amor, y seguir sus lineamientos. Por ejemplo, el varón debe mantenerse unido a Cristo, pero ¿cómo? Nos preguntamos. Reconociendo que tiene la autoridad sobre él y que Dios dice siempre la última palabra. O sea, el varón debe de reconocer que él tiene la autoridad sobre él, y esa autoridad es Cristo, y que Dios siempre tiene la última palabra. Así es que todo varón de Dios debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza. No solamente la mujer. O sea, de ahí viene todo, de ahí viene la guía, de ahí viene la vida. El varón debe regir su matrimonio con principios divinos. Y amar a su esposa con el principio que muestra su palabra. Y lógicamente que estamos hablando de varones cristianos, ¿verdad? Que reconocen la autoridad de Dios, pero el que no es cristiano, bueno, para las mujeres es una meta ganarlos para el Señor.
Ujú. Efesios 5:25. Y dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dios le pide al marido amar a su mujer, porque estamos hablando de la unidad, ¿verdad? En la serie de la unidad familiar. Y para llegar a tener una unidad con los hijos, primeramente debe ser la unidad del matrimonio. Así es que Dios le pide al marido amar a su mujer. ¿Pero cómo? La respuesta es: como Cristo amó a la iglesia. El verso dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Diga conmigo, se entregó. ¿Cómo amó a la iglesia? Se entregó por ella. Esta es una frase corta, pero encierra mucha profundidad. Porque, ¿a qué entrega se refiere? Tanto amó a la iglesia cuando la vio en sus pecados, que decidió dar su vida para rescatarla de su vana manera de vivir. Isaías 53:1. Estamos hablando que se entregó. Y dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Esta escritura era una escritura profética que se cumplió en Cristo. ¿Cómo era su aspecto? Dice el verso: como raíz de tierra seca. Su apariencia quedó destrozada, pues no había parecer en él ni hermosura. Y dice la palabra: despreciado y desechado entre los hombres. Verso 3. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, él fue humillado, despreciado, desechado, todo por amor a la iglesia. Di, todo por amor a mí. Esa es la manera que se entregó, para que nosotros podamos entender un poquito. Verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él estaba entregándose por el bienestar de la iglesia. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue herido? Por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Imagínense el aspecto. Por nuestras rebeliones fue molido. Los golpes, los maltratos, de tal manera que su rostro estaba desfigurado completamente, nada que ver como se ve en las películas. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o sea, para que la iglesia pudiera tener paz, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tenía compasión por el ser humano. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, porque él sabía que no lo íbamos a hacer, ¿verdad? Sin Dios no la íbamos a hacer. Sin Dios no la vamos a hacer en nuestro matrimonio. Necesitamos a Dios. Y en nuestra familia. Y luego dice el verso 7, angustiado él y afligido. Estaba padeciendo. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. En otras palabras, él quiso morir. Él quiso morir porque él sabía que no había otra manera de redimir a la iglesia. Jesús el amado pasó por angustia y aflicción y guardó silencio, aceptando el sacrificio por la amada iglesia, porque sabía que era necesario entregarse por ella. Haciendo un paralelo, ¿cómo debe amar el esposo a su esposa? Entregándose por ella, sacrificándose por ella. En las relaciones esposo-esposa, la mujer muchas veces no tiene un comportamiento muy agradable. ¿Cuántas dicen así es? A veces respondonas, rencorosas, irrespetuosas. ¿Qué hace el marido que está sujeto a Cristo y su palabra? Se entrega a ella en amor, pasando por alto las malas actitudes para ayudarla a pasar a otro nivel. 1 de Pedro 4:8 dice así: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Yo recuerdo al principio de mi matrimonio, tenía 1 año de casada y 1 año de cristiana, y era muy pequeña en el Señor y también en el matrimonio. Yo estaba aprendiendo a pedir perdón, como muchos de nosotros que iniciamos en la vida cristiana. No sabemos pedir perdón. Y estábamos aprendiendo a acoplarnos como matrimonio. Y yo sentía que no se daba cuenta de lo que me pasaba. Y por más que tratábamos de unirnos, nos picábamos como los puerquitos espines, ¿verdad? Que cada vez que nos queremos acercar, no entendíamos la profundidad de lo que era la unidad. Y recuerdo que tuve un comportamiento no agradable en cuanto a mis actitudes. Pero grande fue mi sorpresa que mi esposo vino conmigo y me pidió perdón. Y esa acción provocó que me sintiera muy redarguida. Y le dije, no, perdóname tú a mí porque yo soy la que fallé. Pero mi esposo estaba mostrándome su entrega de amor y sacrificio por mí. Y ese comportamiento basado en el carácter de Dios me estaba afirmando a que yo fuera como el Señor. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Segunda razón por la cual se entregó Jesús por su iglesia. Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjense, por eso es tan importante que nosotras como mujeres cristianas sepamos cuál es la función del varón, para que uno que está cerca de su corazón sepa también
aconsejarles. ¿Cómo santificó a la iglesia? Por la palabra. La purificó y la lavó con su palabra. Malaquías 3:2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Dios nos lava, nos purifica con su palabra, ¿sí? Y con su fuego purificador. ¿Cómo santifica el esposo a la esposa? Con su palabra, que es como jabón de lavadores. Cuando el esposo le llame la atención a la esposa, debe ser no en sus conceptos humanos y actitudes incorrectas, sino con principios de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 2:4 dice Pablo: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. San Pablo impartió la palabra no con sabiduría humana, sino con la sabiduría que viene de Dios. A la esposa se le santifica con la palabra. Por ejemplo, cuando la esposa le responde al esposo gritando, ¿cómo debe de actuar el esposo? Ven, esposa, siéntate. Déjame compartirte unos versículos. Efesios 4:30. Dice aquí que no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellada para el día de la redención. Y le pregunta al esposo a la esposa: ¿tú tienes el Espíritu Santo? ¿Sabes que lo entristeces cuando tienes estas actitudes? Eso es santificarla con la palabra. Y luego dice: ella contesta: sí, entiendo. Ahora escucha el verso 31 que dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué dice? Quítese de vosotros toda gritería. ¿Cómo la santifica? Con la palabra. ¿Sí? Ahora, hay quienes su esposo es Dios. Pues es más responsabilidad para la esposa que su esposo es Dios. Porque ¿cómo se pone a gritar y a vociferar delante de la presencia de Dios? No podemos hacer oídos sordos. Necesitamos el respeto a Dios. El gritar cuando hablas conmigo, dice el esposo, es una falta de respeto a Dios y a mí. A cualquier persona. Yo recuerdo al principio en el servicio, venían algunas hermanas y gritando: no, y es que pasó esto y tú qué. Y yo le digo: ¿les puedo pedir un favor? Bajen la voz. La Biblia dice que no gritemos. Si ustedes explican el problema, lo entendemos y le damos solución. Pero si gritan es una falta de respeto. Y si les estoy dando una indicación y ustedes no hacen caso, entonces yo me voy a dar la vuelta y me voy a ir. El esposo habla con tanto amor y mansedumbre que hace que el corazón de su esposa se quebrante y recapacite.
Dios llama al esposo a reconocer la autoridad de Cristo y a imitarlo en cuanto a su ejemplo. ¿Y cuál es el resultado? Un matrimonio unido en amor, en un mismo sentir y en un mismo pensar. ¿Qué sucede cuando el matrimonio está unido? Los hijos ven al matrimonio que se aman y que están unidos. Este buen ejemplo llega a afectar para bien. Pues si sus padres se someten unos a los otros en amor, por ende, los hijos querrán someterse a los padres. Eso es lo que dice Efesios capítulo 5, ¿verdad? Dice, someteos los unos a los otros. ¿Cómo ocurrirá este milagro que dice el profeta Malaquías? Malaquías 4:4. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cómo se volverá el corazón de los padres hacia los hijos? Efesios capítulo 6, verso 1. Y dice así: hijos, ese es un mandamiento para los hijos. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dios les da mandamiento a los hijos, obedecer en el Señor. Aquí nos habla de un equilibrio que no siempre se entiende en relación de obedecer en el Señor. Dios es equilibrado, su palabra es justa, es equitativa, sin tenderse a la izquierda ni a la derecha. Y es que cuando dice que debe de obedecer en el Señor, significa, y como lo vamos a explicar mucho más adelante, ¿verdad? Que el padre y la madre no deben de abusar de la autoridad que Dios les dio para con los hijos. O sea, no por el hecho de ser padres vamos a tratarlos de una manera injusta. Y dice Efesios 6:2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué significa honrar? Del griego timao. Significa premiar, fijar valoración, por implicación reverenciar. Fijar valoración a los padres, mostrar amor hacia ellos, dice otra de las definiciones. Estimarlos con actitud reverente. Porque dice que es el primer mandamiento con promesa. Eso es un mandamiento para los hijos. Premiar y fijar valoración. Decir a los padres: te amo, gracias por ser mis papás, te valoro mucho. Ahora, nosotros pensemos, cuando los hijos no hacen esto con los papás, algo está pasando. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Efesios 6:3. Y dice: para que te vaya bien. O sea, si tú muestras amor a tus papás,
si fijas valoración hacia ellos, si los estimas, si los honras, te va a ir bien y serás de larga vida sobre la tierra. La honra de Dios para los hijos es dejarlos vivir una vida larga y satisfactoria. Si se fijan, hay hijos que se mueren muy pronto. No importa la edad. ¿Fue porque no reverenciaron a sus padres? Y lógicamente sus caminos se torcieron porque quedaron a la deriva, quedaron desprotegidos. Quizás esos hijos sufren porque dicen, es que no tengo la imagen de mi padre, pero enséñale la imagen del papá Dios. Amén. Que Él es mejor y Él es más perfecto. O sea, se destruyen porque no tienen la imagen del padre, pero la madre la ignoran. Es la que está luchando, la que está dando todo por ellos. Así es que es la promesa, dejarlos vivir larga vida y satisfactoria y para que les vaya bien en todo lo que emprendan. Así es que hay hijos muy exitosos, pero no porque sí. Es porque honran a sus padres, es porque los veneran, es porque les tienen respeto. Y eso es algo que los padres debemos enseñar a los hijos. El amor, la reverencia a los padres. Pero ¿cómo puedes lograr este objetivo? ¿De qué manera deben de tratar los padres a los hijos para que el corazón de los hijos se incline hacia sus padres? Porque aquí está la clave, es un punto muy particular y muy demandante de parte de Dios para nosotros. La clave está en los padres, pues estas son las líneas de autoridad. Efesios 6:4 y dice, y vosotros padres, no provoques a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué razón los hijos se han alejado de los padres y su corazón no está con ellos? La respuesta lo dice el versículo, porque los provocan a ira. A veces podemos ser muy sinceros y pensamos que estamos formando a nuestros hijos, pero los estamos a veces deformando. Hay muchas razones para provocarlos a ira, refiriéndose a la conducta de los padres hacia los hijos. Una de las razones es la falta de conocimiento de cómo ser padres o de cómo formar a los hijos. ¿Recuerdan? Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento en cuanto a sus hijos. Como tú desechaste el conocimiento, le dijo, yo te echaré del sacerdocio. Qué tremendo, ¿verdad? Y no habría nada en relación con los hijos. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Cuando los hijos son niños, los tienes aquí, los proteges, los vistes, los alimentas. Pero hay ocasiones que el niño crece y ya está entrando a la adolescencia. Pero no te apercibes que los niños ya crecieron. Y todavía les dices,
mi bebito. No es tu bebito. O sea, ya creció. Ajá. De hecho, a ellos les molesta ese tipo de expresiones. Les gusta que los quieran, pero no les gusta que les digan bebitos. Ahora hasta las parejas, ay, mi bebé. ¿Cuál bebé? ¿Cuál bebé? No vamos acuñando palabras del mundo. Así es que no nos apercibimos que los niños crecieron y quieren seguir tratándolos como niños. Y ellos quieren empezar ya una vida más independiente. ¿Cierto? A veces dicen, no, está bien, no me lleves, yo puedo, me voy en el camión. Ay, no, yo te llevo. Déjelo que crezca, que sea independiente, que madure, que sepa cómo conducirse, de cómo subirse a un camión, de cómo cuidarse. A eso es el entrenamiento, en realidad. Para que sean productivos, para que sean seguros. Así es que muchas veces no nos apercibimos que están creciendo. Esa actitud les causa enojo porque no los dejan desarrollarse en las áreas que se desarrolló Jesucristo. Lucas 2:52. Y dice así: y Jesús crecía en sabiduría en el área mental. Fíjense, son áreas de crecimiento. Y en gracia, en estatura, en el área física. En gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Gracia para con Dios en el área espiritual. Gracia para con los hombres en el área social. ¿Cómo son nuestros hijos? ¿Son demasiado extrovertidos o son demasiado tímidos? Hay que ayudarlos a crecer en el área social de una manera correcta, de una manera sana, de saber cómo relacionarse, cómo manejar una conversación, cómo tomar en cuenta a los demás. Sí, porque hay personas muy lindas, muy jacarandosas, pero acaparan todo. O sea, es como si el cuerpo fuera una sola oreja, ¿no? Aquí dice que Jesús creció en estatura. Los niños crecen y toman libertades de acciones que no son malas. Por ejemplo, Jesús se separó de sus padres. José y María subieron a la fiesta de Jerusalén. O sea, fue una separación momentánea. Lucas 2:43. Al regresar ellos, porque fueron a la fiesta de Jerusalén, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Ahí se cree que era un adolescente, sin que lo supiera José y su madre. Verso 44, Lucas 2:44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Los padres hicieron lo correcto, buscarle entre los parientes y conocidos. Verso 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Es normal la preocupación de los padres. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Él había crecido en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres, porque tenía gracia
para disertar, para que lo escucharan, para dialogar. Verso 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Verso 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me era necesario estar? Ellos ni siquiera reaccionaban, ni siquiera entendían a profundidad quién era Jesús. Verso 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. O sea, era un hijo obediente, comprensivo. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Aquí observamos la obediencia de Jesús. Dice que descendió con ellos. Su actitud era de reverencia a los padres. Eso es algo que les tenemos que enseñar a los hijos en esta generación. La reverencia a Dios y a los padres. Y dice que volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y concluye diciendo Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Los hijos necesitan crecer en todas estas áreas. Para que su hijo pueda cumplir el propósito por el cual nació, tiene estas áreas de crecimiento. Crecía en sabiduría en el área mental, crecía en estatura en el área física, crecía en gracia para con Dios en el área espiritual y gracia para con los hombres en el área social. Dice que crecía en estatura, pero a veces los seguimos viendo como niños y no los dejamos crecer ni desarrollarse. Conocí padres, ministros, que no les daban a sus hijos la seguridad y la confianza de desarrollarse en el área social. A los hijos se les entrena. Y mami, vamos a ir al parque. A ver, ¿quiénes son con los que van a ir? ¿Quién va a ir? ¿Va a haber algún adulto que va a ir? ¿Sí o no? Investigas todo. Y el entrenamiento es en casa. Mira, hijito, hijita, no te confíes. Tú convives con gente de la iglesia, pero hay que estar conscientes que no toda la gente de la iglesia es nacido de Dios. Tú tienes que checar sus conversaciones. Tú tienes que checar sus hábitos, sus costumbres. No porque pienses que vayan ahí, te vayas a confiar y vayas a hacer algo incorrecto. Pero estoy confiando en ti. Acuérdate que hay una relación entre tú y yo y es recomendable que si hay algo que tú ves que no es correcto, me lo digas. Pero estos padres, todo era no vas allá. Es que vamos a ir a un café. No. Todo era absolutamente no y no les dieron realmente la oportunidad.
ni tampoco los prepararon para eso, de tal manera que se desvió. Se desvió la hija, pero terriblemente. ¿Por qué? Porque se les provoca a ira. Se les provoca a ira. Se les debe de dar libertad, pero con reglas. Vas a ir a tal lugar, pero en la casa tú tienes que estar a tal hora. Cualquier cosa que suceda que tú sabes que escapa a ti, puedes hablarme inmediatamente y yo voy inmediatamente por ti a donde quiera que tú estés. Otro de los puntos que les causa ira a los hijos, y sobre todo cuando ya crecieron, que los disciplines con vara. O que te pongas al tú por tú con ellos gritando. Los estás provocando a ira. Y no hay pretextos. Que porque si me siento bien, que porque si me siento mal, que porque si esto no. La Biblia dice, quítese de vosotros toda ira, toda gritería y toda maledicencia. Amén. Se provoca ira cuando los disciplinas con vara cuando ya son adolescentes. Cuando una persona disciplina con vara a un niño de esa edad, le está quitando la oportunidad de razonar. El tipo de disciplina que deben de tener es a través de la instrucción, porque la palabra disciplina tiene dos acepciones. Significa instruir, educar y capacitar. La palabra disciplina significa instruir, educar y capacitar. ¿Cuál es el propósito? Modelar el carácter y corregir lo incorrecto. Modelar el carácter, de eso se trata. Al instruir, estamos educando. Al instruir, estamos capacitando. Estamos formando. Con la palabra estamos instruyendo verbalmente con principios bíblicos, haciendo que ellos razonen, de eso se trata, que ellos razonen, que piensen, que evalúen. Que ellos puedan decidir correctamente sobre una situación. Por eso es importante la instrucción. Y por eso es importante que el padre y la madre estén unidos. Y si es la mamá sola, bueno, esté unido con Dios, que no esté educando a su manera. Qué pena que estemos en el servicio y que los hijos haya un reproche, que vean de cómo nos comportamos en casa, cómo hablamos, cómo reaccionamos. Y fácilmente puede decir, mi mamá es hipócrita, porque tiene dos caras. Y no hay justificación. Así es que a los niños los provocamos a ira cuando decimos una cosa y hacemos otra. Es una contradicción. Los hijos aprenden lo que ven, lo que oyen. Si gritas, aprenderán a gritar. ¿Y cómo quieres el respeto si no respetas? Así es que
hay que enseñarlos a razonar. Por ejemplo, cuando los hijos están empezando a vivir y quieren tener una relación temprana, un noviazgo de adolescentes, y hay padres cristianos que les permiten a sus hijos tener una relación de adolescentes. Precisamente son adolescentes porque adolecen de todo. No saben tener un criterio, su cuerpo apenas está cambiando. Y de hecho los padres tienen que estar explicando a los hijos: mira, estás entrando a la pubertad, va a haber un cambio en tu cuerpo. También vas a tener un cambio hormonal. Vas a sentir estas sensaciones, pero es normal. Es como el fuego. Cuando el fuego está bajo control en una estufa y tú le enciendes, tienes el control, pero no te quema. Pero si dejas que ese fuego se desborde, te quema. Entonces, son etapas, y enseñarles a los hijos son diferentes etapas que tú vas a vivir. Y las decisiones tan importantes que tú debes de tomar en la vida, ¿verdad? Primero, poner en lugar a Dios en primer lugar antes que cualquier cosa. Respetar sus principios para que te vaya bien en todo lo que tú hagas. 2, decidir qué carrera vas a tener, porque con esa carrera puedes servir a Dios. Piénsale bien. Y 2, ¿con quién te vas a casar? Piénsalo bien, decídelo bien. Le digo, y te vas a encontrar aún dentro de la iglesia jovencitos muy espirituales, muy entregados, nacidos ya de Dios, y te vas a encontrar con otros que no lo son. No te vayas con la finta. Pon atención. Fíjate qué piensan, qué sienten, si obedecen a sus papás. Bíblicamente, para tener un novio cristiano, debes de tener edad, reflexionando que el noviazgo es para casarse. Porque ¿cuántas novias tiene Cristo? Nada más una novia, la iglesia, y con esa se va a casar. Él sabe y está seguro que es la novia perfecta, la iglesia, la que ama, por la cual murió. Y que las costumbres del mundo no se metan a la iglesia. Las costumbres antiguas eran: ay, pues yo puedo, ahorita ando con un chavo, lo corto. Ando con otro, lo corto. De gloria en gloria, ¿verdad? ¿Sí? No, eso no. Qué bueno que estás aquí escuchando todos estos principios. Nada de eso. No están maduros mentalmente, no están maduros físicamente. Explicarles bien todo eso. Muchas veces dejamos que los hijos crezcan y se pierdan, porque no hubo instrucción de parte de los padres o de los que somos ya cristianos. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Entrenar a nuestros hijos. No están desarrollados físicamente para tener hijos, por eso ahorita hay muchos adolescentes ya embarazadas. Y esos niños a la deriva, las abuelas cuidándolos porque los hijos son irresponsables completamente. ¿Eso es lo que Dios quiere? No. No tienen ni la preparación para la vida, ni el medio, ni el sostén. Así es que es importante decirles qué dice la palabra de Dios. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 6, 14.
No te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene Cristo con Belial? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Es el pan de cada día ver a las jóvenes que se casaron en un tiempo de su vida y luego vienen y dicen, me arrepiento de haberme casado porque lo hice pasar como cristiano, lo metí aquí a la iglesia y no duró ese matrimonio. Maltratos, golpes, engaños. Porque Cristo no está uniendo, ¿verdad? Cristo no está uniendo. Así es que esta etapa con los hijos debe ser una etapa de entrenamiento, de darles tutoría, cómo comportarse de una manera sabia e inteligente. Dice, criadlos en disciplina, que es instrucción, capacitación, educación, entrenamiento. ¿Sí? Ellos necesitan el tutor. Y también dice, y amonestación del Señor, que la Biblia dice que es una reprensión suave. Pero queremos amonestar como cuando vemos el fútbol, ¿verdad? Que viene el árbitro y la tarjeta roja o la amarilla, ¿verdad? O sea, se equivocó, la regó. ¿Y qué espera de los papás? Hijo, no estuvo correcto lo que hiciste. Tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón. Ajá. Pero no ponerse de una manera que los destruyas. O que derrames toda tu frustración porque se equivocó. Dios es bueno, ¿verdad? Y nos perdona cuando fallamos. Pues precisamente la manera de hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres es que los padres cambiemos nuestra manera de pensar para ser uno con ellos en un mismo sentir y en un mismo pensar. ¿Sí? Ir quebrantando todas esas ideas paternales que teníamos o que aprendimos o que nos enseñaron. Yo recuerdo que mi mamá nos contaba cuando iba con la abuela y le decía, mamá, déjame ir con mi amiga aquí a la plaza. Entonces dijo, hazme piojito. Y al rato te digo. Ahí estaba haciéndole piojito y ya eran las 12 de la noche. Y decía, ya te puedes ir, hija. Eso es provocar a ira, ¿verdad? No esto, no esto, no esto, no esto, no esto. Terrible. ¿Y cómo se refleja en todo eso, verdad? O sea, te cuesta trabajo relacionarte con otros, te cuesta trabajo hablar, te cuesta trabajo expresarte, porque no te desarrollaste socialmente, porque te inhibieron, porque te dijeron que todo era malo. Es lo mismo que podemos hacer como cristianos. El mundo es malo, pero el mundo está dentro. Cuídate de ti mismo. Enseñarles que el mundo está en los miembros, que hay una tendencia de la naturaleza humana que de pronto ellos van a sentir en su cuerpo aunque no quieran. Estamos en esta carne mortal, en esta naturaleza caída, hablando del cuerpo. Y no porque tengan una lucha significa que son eso que sienten. Para que no les venga ese engaño. Es una lucha entre la carne y el espíritu, pero tenemos el Espíritu de Dios y podemos vencer con el Espíritu de Dios y su palabra.
Entonces la manera que podemos hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos es: cambia tu manera de pensar como padre. Cambia todos esos estilos que tienes de relacionarte con los hijos, de hablarles golpeadamente, de airarte, de gritar, o decirles todo: sí, mi hijito, lo que tú quieras, aunque veas que se están pudriendo. Perdón la palabra. Ajá. O sea, las mamás sobreprotectoras. Mamás que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Es lo que dice Isaías capítulo 5. Ay de a los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Ajá. Y entonces nosotros podemos formar otra generación. Y ya lo estamos viendo, ¿verdad? De padres más dedicados que están dedicándole a sus hijos, y los vemos a los chiquitos que están ahora sirviendo actualmente. Se ve el fruto de lo que están haciendo los papás, la dedicación, el entendimiento que Dios está dando. Ajá, que los hijos no aborrezcan la casa de Dios, que los hijos no quieran estar lejos de Dios, sino en la casa de Dios. Y de eso depende mucho nosotros como padres. Ajá. Pues, ¿qué les parece si oramos? Creo que es un tema muy retador, ¿verdad? Muy retador, cada quien en el estado en el que nos encontramos. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti. Y mi Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Señor, no queremos que nuestras generaciones se pierdan. Danos sabiduría, danos inteligencia, Señor. Oh, mi Dios, que sepamos negarnos a nosotras mismas, pagar un precio para ser ejemplo, buen ejemplo para ellos. Que ellos verdaderamente deseen la presencia de Dios. Que ellos deseen la casa de Dios. Que ellos deseen el servicio a Dios y no el mundo. Sí, mi Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, si nos hemos dejado guiar por la ira, si ha salido maledicencia de nuestra boca, si ha habido amargura en nuestros corazones y han desprotegido a nuestros hijos. Perdona nuestros pecados, mi Señor. Sabemos que eres bueno, misericordioso. Sí, mi Dios, y que eres un Dios de oportunidades, que nos ayudas en nuestra debilidad. Y sabemos, Señor, que tú nos quieres pasar a otro nivel para poder unir a nuestras generaciones, para que puedan impactar con su vida, con su ejemplo, con su amor a Dios, con su temor a Dios y con la honra a los padres. Te damos a ti, Señor, honor, gloria y reconocimiento en todas las cosas. Muchas gracias, Señor. Amén.